¿Están disfrutando de la presencia del Señor? Amén. Yo es que me pasaría el día en su presencia, alabándole, adorándole, porque es tan maravilloso. No hay nada que sacie más tu alma, tu ser, tu corazón, que ser lleno de su presencia y que Él te vaya mostrando todas las cosas hermosas que ha preparado para tu vida. Amén. Amén. Bueno, ¿estamos listos? Amén. Tenemos un Dios tan bueno, tan maravilloso, que yo sé que lo decimos muy a menudo, lo decimos a veces con tanta facilidad, que yo creo que si no nos detenemos realmente y reflexionamos en lo maravilloso y bueno que es nuestro Dios, no comprendemos realmente la magnitud de esa bondad que Él tiene por nosotros, lo maravilloso y grande que Él es por nosotros. Y en su infinito amor, porque si no lo sabías, Dios te ama. Y en su infinito amor, Dios nos dejó su palabra. ¿La conocéis? ¿Sabéis que la Biblia ha sido el libro más perseguido a lo largo de la historia? No lo digo por decir, porque cuando el Señor me estaba remarcando esto de su palabra, dije, ¿lo he oído bien? Digo, Señor, ¿no será un poco, no sé, atrevido decir que ha sido el libro más perseguido de la historia? Hay muchos libros a lo largo de la historia. Y para asegurarme de que había escuchado bien la voz del Señor, digo, voy a consultárselo a mi amiga, Laia. Y le pregunté si se podía decir que realmente se podía afirmar, ¿no? Porque no quiero afirmar nada que no sea cierto, que la Biblia había sido el libro más perseguido de la historia. Y recopilando todos los datos y toda la información en que se basaba la respuesta, dice, sí, se puede decir con fundamento histórico que la Biblia ha sido el libro más perseguido, prohibido, atacado y censurado de la historia. Wow. Y sabes que aún así Dios, por amor a ti, por amor a mí, se encargó de que nos llegara hasta el día de hoy. Y si alguien tiene dudas acerca de si las traducciones han tergiversado el contenido de la palabra de Dios, o si con los años ha perdido, ¿no?, o se ha diluido el mensaje, yo os animo a estudiar a fondo todo este tema y ver cómo realmente los descubrimientos arqueológicos, los hallazgos, las evidencias históricas demuestran que este libro es de los más fiables, o si no es el más fiable que ha habido a lo largo de la historia. No hace mucho, no hace ni 100 años atrás aún, se descubrieron los manuscritos en el Mar Muerto, en las cuevas del Qumran. Fueron un montón de manuscritos súper antiguos que se descubrieron a lo largo de un periodo de 10 años, fueron encontrándolos en las cuevas y demostraban que realmente no ha habido variación. Aparte de puntuaciones, de puntos y aparte, comas, cosas de estas así, de la evolución del idioma, no ha habido variación en el contenido de la palabra. Gloria a Dios. Yo os puedo asegurar algo, y es que todo eso ha sido obra del amor de Dios por ti. Pues mira, cualquier cosa creada tiene su manual de instrucciones, ¿no? Y si tú no lees el manual de instrucciones, por ejemplo, del microondas, ¿sí?, y no sabes que el microondas no ha sido diseñado para que metas metal dentro, y agarras y pones un poquito de metal en el microondas, ¿qué sucede? El desastre puede ser espectacular, ¿verdad? Sí. ¿Alguna vez os ha pasado que os habéis dejado un cubierto en el plato, un poquito de papel de plata en la comida y lo habéis metido en el microondas? No. Enseguida empieza a pegar chispazos, petardazos, y como no lo detengas, ¿qué sucede? Que te cargas el electrodoméstico, ¿verdad? Porque los microondas no fueron creados para contener metal dentro. De la misma manera, nosotros no fuimos creados para vivir para nosotros mismos. Y tenemos un propósito específico y maravilloso. Y en su infinito amor, Dios, nuestro Creador, se encargó de dejarnos nuestro manual de instrucciones. Amén. En este encontramos todo aquello para lo cual has sido creado. Vemos el máximo potencial de lo que podemos llegar a vivir
cuando vamos a nuestro Creador, cuando vivimos en Él. Y también encontramos todas las advertencias que no debemos hacer, ¿sí? Como igual que al microondas no se le debe meter metal, aquí están las advertencias. Y esto no es porque el Señor sea un aguafiestas, ni porque nos quiera amargar la existencia, sino todo lo contrario. Es por amor, porque Él sabe lo que nos va a destruir. Él sabe lo que nos va a hacer daño. Él sabe lo que va a impedir que alcancemos todo eso que Él ha diseñado de antemano para cada uno de nosotros. Y Dios quiere que vivamos esa vida plena. Amén. Amén. Y nunca, nunca, nunca llegaremos a sentirnos plenos, a sentirnos realizados, satisfechos con nuestra vida, hasta que no vivamos aquello para lo cual Dios nos diseñó. ¿Sí? En las últimas semanas Dios nos ha estado remarcando, ¿verdad?, que estamos aquí para reflejarle. ¿Recordáis los últimos mensajes? Para representarle, para ser su imagen aquí en la tierra, para traer su reino, como Jesús mismo nos enseñó a hacerlo, ¿sí? Y que nuestra forma de vivir alumbre a todos a nuestro alrededor, y que ellos, las personas a nuestro alrededor, puedan tener un encuentro con el Dios vivo a través de nuestras vidas, ¿verdad? Por eso vimos hace 2 semanas el mensaje de Sígueme, ¿os acordáis? ¿Sí? Y la semana pasada vimos el de Embajadores de Cristo. Amén. ¿Sí? Pero el Señor me ha estado inquietando últimamente en prestar más atención a las advertencias que Él nos ha dejado. Porque decidme si me equivoco, pero tenemos la manía de no leer los manuales de instrucción. ¿Sí o no? O alguien que los lee. Pero sí, la Biblia, es demasiado importante como para ignorarlo. Y hoy en concreto vamos a centrarnos en algunas advertencias que Jesús mismo nos dio. Y estas se encuentran al final del Sermón de la Montaña. Yo sé que muchos conocéis el Sermón de la Montaña, sobre todo por las bienaventuranzas, ¿verdad? ¿Sí? Pero ese mensaje que Jesús dio allí, en la montaña, que por eso se llama el Sermón de la Montaña, ¿sí?, fue mucho más complejo y mucho más amplio. De hecho, en nuestras Biblias ocupa varios capítulos. Por ejemplo, en Mateo comienza en el capítulo 5, y al principio de todos, cuando nos dice que cuando Jesús vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y tomando la palabra empezó a enseñarles. Y empieza ahí en el capítulo 5 y dura todo el capítulo de Mateo 5, Mateo 6 y Mateo 7. O sea, no son solo las bienaventuranzas, ¿sí? Y yo os animo que, con tranquilidad, no lo vamos a hacer por falta de tiempo, hoy de verdad que intentaré ser más breve que nunca. ¡Qué poca fe! Pero luego de verdad que voy a intentar, ¿sí? Si os fijáis, estos 3 capítulos son todo palabras de Jesús. Si tenéis esas Biblias que cuando Jesús habla están en palabras en rojo, veréis que prácticamente todos son palabras rojas. Así que yo os animo que lo leáis de un tirón en casa y que no hagáis caso de las separaciones por subtítulos, por cambio de capítulo, porque veréis que todo se complementa. Es toda una misma enseñanza y es precioso, ¿sí? Pero hoy el Señor puso en mi corazón resaltar el final de este sermón, pues termina precisamente con advertencias, ¿sí? Ciertas cosas que si no las sabemos, si no las vemos venir y si no las conocemos de antemano, impedirán que vivamos como debemos vivir los hijos de Dios. ¿Amén? Así que el mensaje de hoy lo he titulado Que no te pille por sorpresa. Después de hoy ya no nos puede pillar por sorpresa, ¿sí? Pero antes de nada vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Te damos gracias, papá. Gracias porque eres maravilloso y tu presencia está en este lugar. Gracias al Espíritu, porque tú nos has traído hoy aquí con un propósito. Y yo te pongo en tus manos, Señor, para que hagas lo que solo tú puedes hacer y que seas tú hablando directamente a cada uno de tus hijos. Danos oídos para oír, danos un corazón dispuesto para recibir y para vivir lo que tú nos quieres enseñar en esta mañana. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Es curioso que este mundo nos ha entrenado de forma completamente contraria a la palabra de Dios. ¿No os habéis dado cuenta?
¿Cuántos han escuchado frases de este tipo como, lo que ves es lo que hay? ¿Mm? Pero el Señor, ¿qué dice en su palabra? Que no andamos por vista, sino por fe. Y la fe es la certeza y la convicción de lo que no se ve, ¿sí? O el Señor, por ejemplo, dice que Él no mira las apariencias, que Él mira el corazón. Otra frase súper conocida es, más vale malo conocido que bueno por conocer. Y el Señor está diciendo, yo lo hago todo nuevo. ¿Cómo va a ser más bueno, malo conocido? Qué bueno por conocer, ¿sí? O lo típico de sigue tu corazón. Y el Señor dice, ojo, que el corazón puede ser muy engañoso, ¿sí? Y esta que es clave para el mensaje de hoy, ojos que no ven, corazón que no siente, ¿sí? Ese concepto de ser feliz en la ignorancia, pues aquello que no sabes no te va a hacer daño. Pero ¿qué dice el Señor en su palabra? En Oseas 4:6 dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Lo que no sabes se destruye. No es casualidad que el mundo nos haya entrenado con esas ideas desde que nacimos, esos conceptos, esas mentalidades que son completamente contrarias a lo que el Señor nos enseña en su palabra. Porque el diablo, ¿sí?, el enemigo de Dios, el que la palabra dice que es el príncipe de este mundo, no le interesa que conozcas la verdad. Pues la verdad es la que nos hace libres. Amén. Y no libres para hacer lo que nos da la gana, sino para vivir la plenitud de aquello que Él había diseñado para ti, lo que nuestro Señor había diseñado para cada uno desde antes de la fundación del mundo. Muy bien, pues vamos a prestar atención a estas advertencias que nuestro Señor nos da al final de esa enseñanza tan conocida. Y veremos en concreto 4 advertencias que el Señor nos las hace precisamente porque cuando no somos conscientes de eso, es tan fácil caer en la trampa y que esas circunstancias que están sucediendo hagan que tu luz, que la luz de Dios en ti se apague o que deje de brillar como debería brillar. Así que vamos a estar atentos, ¿sí? Empezaremos leyendo en Mateo capítulo 7 por el versículo 13 y dice, entrad por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. De momento está aquí. Mirad, el mensaje de nuestro Señor siempre ha sido el mismo, pero el ser humano ha tenido a lo largo de la historia la tendencia de adaptarlo a su conveniencia. Durante demasiado tiempo, y sobre todo en este último siglo, el Evangelio se ha predicado como algo que nos beneficia, ¿no? Algo que nos aporta, me aporta lo que yo quiero para que mi vida sea mejor, en lugar de algo que nos transforma. Demasiadas personas van al Evangelio por lo que pueden obtener de él, ¿sí? Van a Dios como si fuera ese genio de la lámpara mágica, o como si fuera el camarero, y cuando el bistec que nos sirve no es de nuestro agrado, no está a nuestro punto, entonces nos enfadamos con él. Pero el Evangelio de Cristo, este mensaje tan maravilloso que nos llegó a través de él, no tiene nada que ver con hacer mi vida del color de rosa, con obtener bendiciones para satisfacer mi yo, ni siquiera con lo que podemos recibir en Cristo, que ya os digo que es muchísimo. Las bendiciones que recibimos en el Señor son grandes, son muchas, y realmente la vida en Él es inmensamente mejor que fuera de Él, porque de hecho es la verdadera vida, ¿sí? Pero el verdadero Evangelio es el que te transforma para alcanzar la plenitud de lo que Dios había preparado para ti, ¿sí? No podemos acercarnos a Dios para que todo me vaya bien, ¿sí? Para que su favor esté sobre mí y que mi jefe me trate bien, que mi marido haga lo que yo quiero y que él cuide de mis hijos. ¿Cuántas veces no hemos visto eso o hemos hecho eso? Nos acercamos a Dios para que bendiga mi vida y mis seres queridos. ¿Y qué es lo primero que el Señor pide cuando nos acercamos a Él? No dice que hagas una oración. Se trata de morir para vivir.
Porque como hemos dicho en un comienzo, de la misma manera que el microondas no fue creado para que le metas metal dentro, nosotros no fuimos creados para vivir para nosotros mismos. Y mientras intentemos hacerlo así, nunca va a funcionar. Por eso Jesús decía en Mateo 16, del 24 al 26, luego dijo Jesús a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Seamos honestos. En todos los problemas que tienes en tu vida hay un común denominador. Tú. ¿Sí? Y hasta que no le entreguemos todo por completo, nuestra vida al Señor, y dejemos de vivir para nosotros mismos, nuestra vida no va a dejar de ser una montaña rusa de emociones. Hoy tengo un día bueno, hoy tengo un día malo. Cuando estoy bien, brillo de una manera, soy toda alegría, pero hay días que luego estoy tan hundida que no quiero salir ni de la cama. ¿Sabéis por qué es eso? Porque el yo sigue dirigiéndolo todo. Y ese yo a veces no está contento, porque aquello no salió como yo quería que saliera. Y aquella persona no me trató como yo creo que me debería de haber tratado. O como yo esperaba que lo hiciera. O esto no se hizo de la manera que yo creía que debía ser hecho. Y entonces las emociones van haciendo así. Hasta que no tomamos esa cruz, ¿sí? Ese símbolo de muerte, y hacemos que ese yo muera a diario. Por eso si toma la cruz y sígueme, no la dejes ahí, llévatela, ¿sí? Porque es un constante. Dejemos que Cristo sea el que viva a través nuestro y el que lleve el timón de nuestra vida. Si no, no vamos a empezar a vivir de verdad y no seremos capaces de ser su imagen aquí en la tierra. Que ya os digo que es lo único que puede satisfacer tu ser de verdad. Vivir aquello para lo cual Dios te creó. Y ¿sabéis qué? Eso no es fácil. No siempre es fácil. Y sobre todo al inicio, cuando entramos por la puerta hacia esa nueva vida en Cristo. Por eso Jesús nos advierte por qué puerta debemos de entrar. ¿Sí? Y cuál es el camino que mejor nos conviene. Aunque a nuestra carne, a nuestra mentalidad diga, no es el que más me apetece tomar. El Señor te dice, no, pero este es el camino que conduce a la vida. ¿Sí? Entrad por la puerta estrecha, lo volvemos a leer, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción. Muchos entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Jesús está diciendo, no va a ser fácil. Y nos advierte eso mismo en muchos sitios en la palabra. Pero nosotros, no, queremos ir por el camino cómodo, ¿verdad? Queremos ir por el cómodo, no queremos adaptarnos a Él, queremos que Él se adapte a nosotros, queremos estar anchos, cómodos, pero eso sí, no queremos llegar a la perdición, queremos ir a la vida, ¿verdad? ¿Os dais cuenta de la incoherencia de nuestra mentalidad? Cuando el Señor ha sido clarísimo, este camino conduce a la vida, este a la destrucción o a la perdición, según la traducción. Así que lo primero que nos advierte el Señor, para que pase lo que pase, no dejemos de brillar, es que no siempre será cómodo o fácil. No, es muy serios. No siempre será cómodo o fácil. Primera advertencia. Pero el Señor nos pide obediencia, ¿sí? No podemos llamarlo Señor y luego hacer lo que nos da la gana con nuestra vida. No podemos seguirlo solo cuando tenemos una buena temporada, cuando no hay problemas en nuestra vida o cuando nos apetece. Que quede grabado en nuestro corazón. Ser cristiano no es ir los domingos a la iglesia. Ser cristiano es ser imagen de Cristo en esta tierra. ¿Sí? Lo hemos visto 1000 veces, ¿verdad? Cristo no pagó ese altísimo precio que tuvo que pagar por ti, por mí, simplemente para que fueras perdonado y luego vive como puedas hasta que un día llegues a su presencia. Eso no fue. Pagó un altísimo precio
para devolverte tu propósito, para devolverte tu verdadera identidad, para devolverte tu valor, el que se supone que deberías de haber tenido desde un principio si no se hubiera estropeado todo. Tú y Él siendo uno, aquí y ahora, su presencia en ti llenándolo todo y reflejándolo en este mundo. Es tan grande lo que el Señor ha diseñado para ti que no cabe en nuestras mentes finitas. Recuerda esto, grábatelo a fuego. Él te conocía desde antes de la fundación del mundo. Y eso que has vivido, eso que hemos vivido durante todos estos años independientes de Él, no se parece ni un poquito a aquello que el Señor creó para que verdaderamente fuéramos. Y por eso vino y pagó ese altísimo precio por ti, para devolverte al plan inicial. Ser imagen de Dios aquí y ahora y llenar la tierra con su gloria, con la manifestación de quién es. ¿Amén? Amén. Pero tengo que advertirte que tú eres tu peor enemigo. Tú eres tu peor enemigo, nadie más. Somos los únicos que nos podemos interponer y obstaculizar. ¿Ser obstáculo? En lo que el Señor tiene para nuestras vidas, para cada uno de nosotros. Por eso el Señor dice, mira, no escojas el camino ancho, no te dejes simplemente llevar, ¿sí? Toma decisiones y acciones conscientes que no siempre serán las más cómodas o las más fáciles. ¿Amén? Porque, ¿sabes qué? Vale la pena. Porque ese es el camino que conduce a la vida. Y dice que pocos son los que la encuentran. Seamos de esos pocos, ¿sí? De esos pocos que encuentran esa vida que realmente es plena y es gozosa. ¿Amén? Vamos a seguir con las advertencias. Continuamos en el versículo 15 de Mateo 7. Cuidaos de los falsos profetas, vienen a vosotros disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos os conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Lo primero que nos está diciendo aquí, que podemos ver, es que ir a la iglesia no te hace cristiano, no te convierte en cristiano. Al igual que ir al McDonald's no te convertirá en hamburguesa. Podremos parecernos un poquito más, pero no nos convertiremos en hamburguesa, ¿sí? ¿Por qué está hablando de esto? Está diciendo que esos lobos parecen ovejas. Es decir, están entre nosotros. A simple vista parecen cristianos, pero eso no es lo que les hace cristianos, ¿sí? Entonces, lo que resalta aquí el Señor es que la evidencia de quiénes somos no es lo que decimos, sino cómo nos comportamos, nuestra forma de vivir, el fruto que damos, ¿sí? Esa es la evidencia de quiénes somos. Pero ojo, algo súper importante, que el fruto sea la evidencia de quiénes somos, no significa que el fruto sea el que determina quiénes somos. Ahora me explico más, ¿sí? Un cerezo da cerezas. ¿Por qué es un cerezo? ¿Sí? No hay más vueltas. Esa evidencia de que es un cerezo es que da cerezas, pero no da cerezas para ser un cerezo. Sigo desglosando este tema, ¿sí? En otras palabras, quien yo soy determina lo que hago, no al revés. No son mis acciones que me convierten en algo, ¿sí? Un ejemplo gráfico que lo he puesto muchas veces. Si un manzano está dando manzanas, porque es un manzano, sí, y tú quieres naranjas, por mucho que cada vez que salga una manzana, y tú la cortes, la tires al suelo, la machaques lo más rápido que puedas para que no se vean manzanas en el manzano, por mucho que hagas eso no vas a obtener naranjas. Van a seguir saliendo manzanas. ¿Por qué? Porque es un manzano. Sí, no es un naranjo. Por lo que si tú lo que quieres son naranjas, lo que tienes que hacer es cambiar el árbol. ¿Sí? Porque aunque ese árbol no tenga una sola manzana en sus ramas, sigue siendo un manzano. ¿Sí? Lo cual nos advierte de que por mucho que el árbol diga, sí, yo soy un cerezo, pero está dando peras, no es un cerezo. ¿Sí? Lo vamos a conocer por los frutos, sí.
Pero, aunque puedes reconocer el tipo de árbol por el fruto, ¿sí? Es súper importante lo que está diciendo realmente, es el tipo de árbol. Vamos a seguir leyendo. En Mateo, en el 17, ¿vale? Mateo 7, 17. Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. ¿Ves? ¿Ves dónde está el problema? ¿Dónde es la clave? ¿Sí? ¿Está en el fruto o en el árbol? En el árbol, ¿vale? Dice, todo árbol que no da buen fruto, esto es un añadido luego que nos pone aquí, se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Vuelve a repetir que los frutos son la evidencia de qué tipo de árbol es, ¿vale? Entonces, si el problema en sí no es el fruto, sino que es el árbol, ¿qué hacemos? ¿No? Puede parecer que aquí tenemos un problema, porque todos queremos dar el fruto correcto. Pero por mucho que un cerezo diga, quiero dar manzanas, no van a salir manzanas en lugar de cerezas, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero a lo mejor a alguien le ha funcionado eso, ¿eh? Vale. Entonces, la clave, la advertencia que nos está diciendo aquí el Señor es: necesitas saber quién eres en Cristo. Necesitas saber quién eres en Cristo. Mirad, esta misma enseñanza de los árboles, Jesús también se la da a un grupo de fariseos, unos cuantos capítulos más adelante también en el libro de Mateo. Y os lo voy a leer en la Biblia de las Américas, porque esta traducción es más literal. Y aunque parece como que no tiene mucho sentido, ¿vale? Tiene realmente más sentido cuando comprendemos lo que está diciendo, ¿sí? La Reina Valera también lo dice así. Dice en Mateo 12, un poquito más adelante, versículo 33. O haced bueno el árbol, y bueno su fruto, o haced malo el árbol, y malo su fruto. Porque por el fruto se conoce el árbol. ¿Sí? El Señor está diciendo, sí, se le conocerá por el fruto, ya lo hemos dicho. Pero si lo que quieres es tener fruto bueno, lo que tienes que hacer, si no te centres en el fruto, céntrate en el árbol. ¿Amén? Es el tipo de árbol. Y el problema es que muchas veces no sabemos qué tipo de árbol somos. Nos seguimos identificando con el pasado. Todo eso que hemos hecho, hemos vivido, hemos experimentado, eso es lo que creemos que somos. Y eso produce un tipo de fruto que no suele ser el que queremos, ¿sí? Pero si estamos en Cristo, si le hemos entregado nuestra vida al Señor, todo eso ya no es quien tú eres. De hecho, en 2 Corintios 5:17 dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es nueva creación, ¿sí? Lo viejo ha pasado, ¿sí? Y ha llegado ya lo nuevo. Pero somos tan tozudos, que seguimos mirando hacia atrás. Cuando la Biblia, ¿sabéis que prohíbe rotundamente seguir mirando hacia atrás? Es drástica con esto. Jesús mismo, palabras en rojo de Jesús, dice en Lucas 9:62. Jesús le respondió, nadie que mire atrás, después de poner la mano en el arado, es apto para el reino de Dios. Son palabras duras, ¿no? ¿Por qué? Por amor. Porque como sigas aferrándote a tu pasado, no vas a poder comprender ni recibir quién eres ahora en Cristo. Y si no sabes qué tipo de árbol eres, gracias a Cristo, nunca podrás dar el fruto correcto. En otras palabras, jamás podrás vivir lo que Dios diseñó para que tú vivieras. ¿Amén? Así que no te centres tanto en el fruto, porque el fruto se va a dar inevitablemente, de forma natural, ¿sí? ¿Cuándo? Cuando comprendas qué tipo de árbol eres. Cuando entiendas quién eres ahora en Cristo. ¿Amén? Amén. Pues sigamos con las advertencias. Ya vamos dos, vamos bastante bien, ¿sí? Y ahora vamos a leer una de las advertencias que ya os he dicho alguna vez, que para mí es de los versículos más aterradores en la Biblia. Y ojo atentos, porque Jesús dijo que muchos caerían en esto. Leemos en el versículo 21 de Mateo 7. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos, ¿cuántos? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros?
Entonces les diré claramente, jamás os conocí. Alejaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué nos está advirtiendo el Señor aquí? Tercera advertencia. No se trata ni de tu ministerio, ni de ser buena gente, porque todo lo que hagamos debe surgir de esa común unión, de esa intimidad con Él. ¿Sí? Hay gente que se obsesiona con su ministerio, con lo que Dios le ha llamado a hacer. Y se pasa en la vida luchando, peleando por hacerse un nombre, por construir ese ministerio o ese, al final a veces parece un imperio. Y por mucho que usen el nombre de Jesús, estoy seguro que lo habéis visto alguna vez, y Dios se mueve a través de esas personas, porque además recordad lo que habían hecho. Dios se mueve a través de ellos, claro, pero por amor a la gente que tienen alrededor. No porque lo estén haciendo bien. Porque por mucho que hagan todo eso en el nombre del Señor, están alejados de su corazón. No hay intimidad con el Señor. Por lo que todo lo que hacen surge de los dones que el Señor les ha entregado, pero no surge de esa unión con Él. Y eso es muy peligroso. Mirad lo que dicen que hicieron estos muchos. En el nombre de Jesús, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Hablaron en el nombre del Señor. Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos, no pocos, muchos milagros. Estas personas iban un pasito más allá de intentar ser buena gente. Porque el poder de Dios se movía a través de ellos. Los dones que Dios les había entregado no los escondieron bajo tierra, los pusieron en marcha, ¿sí? Pero cuando eso no surge de esa relación, de esa intimidad con Dios, todo se trata de uno mismo, del yo, ¿sí? Ese yo que debería estar muerto hace tiempo. Y el Señor jamás nos llamó a construir nuestro propio reino, sino a avanzar en lo que ya existe. ¿Cómo sabemos que todo esto no surgía de esa intimidad con el Señor? Por la respuesta que Jesús les da. Jamás os conocí. Y añade, alejaos de mí, hacedores de maldad. Pero a ver, Señor, ¿cómo que hacedores de maldad? Pero si acabamos de leer que profetizaron, hablaron en el nombre del Señor, que liberaron a personas oprimidas por el diablo y que hicieron muchos milagros. ¿Por qué les llama hacedores de maldad? ¿No os habéis preguntado nunca? Porque la palabra deja clarísimo que todo lo que surge desde un corazón egocéntrico, por motivos egocéntricos, es malvado. ¿Sí? En Filipenses 2:3 nos dice, no hagáis nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad, considerad a los demás como superiores a vosotros mismos. Si en cualquier cosa que hagas, incluso cosas buenas, cosas que se esperan de los hijos de Dios, puedes encontrar algún rastro de ese yo involucrado, ¿sí? No te va a servir de nada, porque no es la motivación correcta por la cual debemos vivir los hijos de Dios, ¿sí? Mirad lo que dice Santiago, en Santiago 3, de 13 a 16. ¿Quién es sabio sabio y entendido entre vosotros? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante las obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Es decir, si realmente tienes esa esa sabiduría que viene de parte de Dios, esa sabiduría te va a hacer humilde, ¿vale? Dice, pero si tenéis envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejad de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Es clara la palabra, ¿no? Debemos prestar más atención a qué es lo que motiva nuestras acciones, ¿sí? Incluso esas que parecen buenas a simple vista, las que se esperan de nosotros como hijos de Dios. Porque si no surgen de esa unión con Cristo, que hace que su amor nos impulse a hacer, entonces vamos mal, ¿vale? O mirad este versículo que lo hemos visto ya hace poco en otro mensaje, Santiago 4:3. Y cuando pedís, no recibís porque pedís con malas intenciones para satisfacer vuestras propias pasiones. Es decir, orar o pedir para tener ese yo contento
para que salga lo que yo quiero, para que pase lo que yo espero que pase, Dios lo cataloga de malas intenciones. Y el Señor nos está advirtiendo, no caigáis en eso. ¿Amén? Muy bien. Vamos con la última advertencia. ¿Sí? Última advertencia que el Señor nos da al final de esta enseñanza. El versículo 24 de Mateo 7. Dice, por tanto, todo el que oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Vinieron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Pregunta de examen. ¿A quién le llegó la tormenta? ¿Al prudente o al insensato? Al insensato. ¿Al que lo hizo bien o al que lo hizo mal? Al que lo hizo mal. ¿A quién? A los dos. La tormenta, sí. Está diciendo el Señor, nos está advirtiendo, sí, las tormentas llegarán. Cuarta advertencia, las tormentas llegarán. ¿Sí? Un montón. Aunque seas sabio, habrán tormentas. Aunque sigamos los pasos del Señor, Él mismo tuvo que atravesar tormentas. No sé si os habéis fijado, pero Él lo hizo todo bien. Todo bien. ¿Sí? Era la verdad en persona, no se equivocaba nunca. Y le acusaban de blasfemar, de estar endemoniado. Le querían matar, y de hecho sabemos que lo acabaron matando. ¿Sí? Todo lo que hacía o decía les irritaba y querían matarlo. Se burlaban de Él. Hasta su querido amigo enfermó y llegó a morir. Etcétera, etcétera, un montón de cosas. Él también pasó por tormentas y nos advirtió, pero nosotros entramos en pánico cuando llega la tormenta. ¿Qué hemos hecho mal, Señor? ¿Qué puerta habré abierto? ¿Qué me estás intentando enseñar, Señor? ¿Sí? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Sí? Y ya nos advirtió. La tormenta llegará. Va a llegar. ¿Por qué nos sorprende tanto? ¿Por qué nos descoloca tanto cuando llega? El sabio no nos dice que hiciera nada para provocar esa tormenta, ni dice que Dios se la enviara porque tenía que enseñarle algo o tenía que probar algo, sino que dice que llegó la tormenta. Al igual que Jesús, no pasó por todas esas cosas porque tenía que pasarlas para aprender algo. Dice que pasó por esas circunstancias. Tenemos que tener claro que vivimos en un mundo roto, en un mundo caído, apartado de Dios, donde el príncipe de este mundo, ¿sí?, el diablo, hace de las suyas, hace y deshace como quiere, ¿sí? Y como consecuencia de toda esa mezcla, las tormentas llegarán. ¿Sí o no? Si alguien se piensa que porque está en Cristo no va a tener tormentas, hay que leer la palabra. Algunos están diciendo, jolly, yo quería salir de aquí animado hoy. De hecho, aquí en la palabra, en esta parábola, sí que hay un común denominador que desencadena, probablemente sea el desencadenante de la tormenta. Los dos escucharon la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que intenta destruir esa tormenta? ¿Qué es lo que azota? Porque no es la persona la que azota. ¿Sí? Es lo que se está edificando a través de la persona. Nos lo tomamos todo tan personal, demasiado personal. Y realmente al enemigo tú y yo le importamos bien poco. Pero lo que no le interesa para nada es que lo que has escuchado de parte de Dios se plante, quede arraigado en tu corazón, comiences a vivirlo y comience a contribuir a edificar el reino de Dios. Y eso lo va a intentar destruir por todos medios, ¿sí? Pero si no solamente escuchas la palabra de Dios, sino que la crees y la pones en práctica, dice que por muy fuerte que azote la tormenta, nada será derrumbado. ¿Amén? Amén. Te mantendrás firme y no habrá esas pérdidas que tiene el otro, ¿sí? Así que, ¿qué debemos hacer en medio de la tormenta? Seguir los pasos del Señor Jesús. Amén. ¿Sí? Seguir su ejemplo, hacer lo que Él hacía, y la tormenta no conseguirá derrumbar lo que Dios está edificando en tu vida.
Amén. Lo que no podemos hacer, si esto es lo que no podemos hacer, es en medio de la tormenta entrar en pánico y mucho menos comenzar a cuestionarlo todo. Así es que si Dios me ama, ¿por qué está pasando esto? ¿Sí? Pregunta errónea. Si Dios no te amara, ¿por qué envió a Jesucristo a morir por ti? Amén. Esa es la pregunta correcta. ¿Sí? Ya nos avisó, van a haber tormentas. No cuestiones su palabra, ni lo que Él ha dicho, ni lo que Él ha hecho por culpa de la tormenta. Pero estamos tan acostumbrados a vivir cómodos. ¿Sí o no? Estamos tan cómodos y en nuestra comodidad, a veces el enemigo no necesita ni una tormenta para que apague nuestra luz o para hacer tambalear nuestra fe. Ni un soplidito. O sea, escuchamos la palabra de Dios, ¿vale? Salimos de aquí todos motivados. Sí, amén. Somos la luz del mundo, somos embajadores de Cristo. Bien, ¿sí? El Señor está con nosotros. Amén. Salimos de aquí, tomamos el coche, los que conducen y ¡pum! Se pinchan a la rueda. Y empezamos a cuestionar el amor de Dios. ¿Sí o no? O vamos a comprar al centro comercial y no encontramos aparcamiento. O vamos al trabajo y nuestro jefe tiene un mal día y nos habla mal, nos trata mal. Y ya nos preguntamos si realmente el favor de Dios está con nosotros. ¿Os dais cuenta de lo fáciles de tambalear que podemos llegar a ser? ¿Sabéis por qué? Porque Jesús dijo que si escuchamos estas palabras y todas estas advertencias son sus palabras, sí. Y no hacemos caso, seremos como el necio, como el insensato. Y no hará falta ni siquiera una tormenta para derrumbar todo lo que Dios está haciendo en tu vida. Con un pequeño contratiempo bastará. Pero, si le escuchamos y hacemos de esas palabras, sus palabras, nuestras palabras, las grabamos en nuestro corazón, y todo esto que acabamos de ver no nos pilla por sorpresa, ¿sí? Si entendemos que no siempre va a ser fácil, ¿y qué? Mayor es el que está con nosotros que el que está en este mundo, ¿sí? ¿Qué más da? Sí, voy a tener que ir por ese camino que no es el que a mi carne más le apetece, pero ¿y qué? Sabemos que vale la pena, porque es el que lleva a la vida plena. ¿Amén? Amén. 2. Si sigo estando firme o si conozco, tengo clarísimo quién soy en Cristo. Y no permito que nada ni nadie me saque de ahí, de mi verdadera identidad, de lo que Dios dice acerca de mí. ¿Sí? 3. Si todo lo que hago fluye de esa común unión con Él, de esa intimidad con Él, y es ese amor de Dios en mí que me impulsa a orar. Y 4. Y no me sorprendo cuando llegue una tormenta. ¿Sí? Simplemente permanezco firme en la roca, sé quién es el que está conmigo, confío en su palabra y sigo brillando. ¿Sí? Si hacemos caso a estas advertencias y las vivimos, no habrá nada que nos detenga ni que pueda apagar tu luz. Nada. Y podremos vivir como el profeta Isaías profetizó. Me encanta, Isaías 60, del 1 al 3, dice: levántate y resplandece, que tu luz ha llegado. Si no lo olvides, tú eres la luz del mundo, porque el que es la luz del mundo vive en ti y ahora tú eres la luz del mundo. Dice: la gloria del Señor brilla sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra. Anda, que resulta que nos vuelven a decir que no siempre será fácil, que hay tinieblas, ¿sí? Dice: y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos, pero la aurora del Señor brillará sobre ti se manifestará su gloria, las naciones serán guiadas por tu luz y los reyes por tu amanecer esplendoroso. Amén. ¿Dónde brilla más la luz? ¿En pleno día o en la oscuridad? En la oscuridad. Pues entonces, ¿por qué esperamos a que sea todo bonito, con mucha luz y no haya oscuridad para empezar a brillar? No es coherente, ¿sí? Porque cuando está más oscuro todo, es cuando más se necesita que brilles. Y es esa luz de Dios en ti la que guiará a los demás de vuelta a casa, de vuelta con nuestro Creador y Padre. ¿Amén? Amén. Así que nada de esto de lo que hemos hablado nos pille por sorpresa, que nos distraiga, que capture nuestra atención o nos haga realmente preocuparnos, porque es que el Señor ya lo puso todo aquí, ¿sí? Y que nada haga que dejemos de brillar. Amén. ¿Estamos? ¿Nos apuntamos a ello? Amén. Gracias, papá. Gracias, Santo Espíritu, porque nos amas tanto.
que hoy has querido dejar claro que esas cosas van a pasar, pero que no nos tienen que hacer tambalear ni preocupar, porque tú eres bueno, porque tú eres grande. Y el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra, está con cada uno de nosotros. Y yo te doy gracias, Señor, porque eres maravilloso. Y la vida en ti vale 1.000 millones de veces más que cualquier tipo de vida sin ti. Por eso, aunque sea difícil, te decimos, sí, Señor, aquí estamos. Sé tú glorificándote, brillando a través nuestro, y que podamos contribuir a ese maravilloso reino, tu reino, avanzando aquí en la tierra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén, amén.